nos cansemos y nos vamos, o lo que sea, vamos viendo. Diego Zavala, con nosotros, historiador también, también un gran descubrimiento de este año y del año pasado. ¿Cómo andas, Diego? Todo bien, muy contento. Gracias por la invitación. Bueno, contento de verlo a Nicola, que hace tiempo que somos compañeros, pero no nos cruzamos por el tema de los horarios. Porque es Un gusto. negro. ¿Ah? ¿Porque es negro no se cruza con él? No, por No, cuestiones con de él. horario. No. Diego, No pongan palabras que no he dicho. Que no dijo. No. Che, no, muchas gracias, la verdad. Sé que... Porque antes nos solíamos cruzar. Claro, vos das clase en el industrial. En el industrial en el Brizuela. Y en el industrial y Brizuela. Y vos das clase a profesorados. Claro, en el Brizuela, y profesorado. En la UPC de Mina Clavero. Y en la UPC. Ex Carena. Yo sé que tienen como sus especificidades, ¿no? A nivel cada uno de los dos. La verdad les agradezco un montón. Si hay que encontrar un gen, un ADN, una explicación de por qué que no sea Malvinas, ¿no? También, porque Malvinas de última me parece que es como una consecuencia. ¿Por qué este vínculo con Inglaterra, en donde parece que cualquiera que se arrima a alguna cuestión inglesa es medio un cipayo, es medio un desclasado, es medio alguien como con poca conciencia de un espíritu nacionalista, ¿no? ¿De dónde viene? ¿Cómo se explica? ¿Cuál es el ADN de eso? ¿De dónde viene del aceite caliente que nos enseñaron en la primaria? Lo que voy a decir sumo a lo que antes estaba diciendo Nicolás, obviamente. Creo yo, una cosa es hablar de esto último que vos estás diciendo y del término cipayo, obviamente que tiene una connotación ideológica, y dentro de la historiografía hay una escuela que se dedica a eso. Pero si vamos al caso, por ahí, esto es un aporte de lo que vos estabas diciendo antes. Yo me quedé pensando, cuando vos me invitaste, me quedé pensando, obviamente, bueno, no sé si ustedes pasaron, pero ¿qué se puede decir, no es cierto? Yo pensaba en 1776. La corona británica pierde sus 13 colonias en América del Norte. Ahí es cuando empieza a migrar a América del Sur, sumado a que antes había intentado avanzar aquí. Bien, tengo otra fecha, 1778, cuando la corona española habilita el libre comercio entre Buenos Aires y la metrópoli. Bien, hay un texto de Carlos Nino, un gran politólogo argentino que ya falleció, hace muchos años falleció, pero se llama La Argentina fuera de la ley. Y él dice que en esa época, y es cierto, estaba incluido en actas de esa época, decían de que en Buenos Aires era común esta frase, cuando se habla del contrabando, y ahí entra Inglaterra. Resulta que Buenos Aires, claro, al tener esta especie de libre comercio, empezó a recibir, entre comillas, libremente la visita de estos barcos ingleses, muchos de ellos quizás hasta piratas también, ¿no es cierto?, al margen de la ley. Y era muy común la frase cuando le preguntaban, che, pero ustedes saben que acá están cometiendo un delito. Y los tipos decían, acá la ley se acata pero no se cumple. O sea, es un oxímoron, ¿viste? O sea, sabemos cuál es la ley, pero no la vamos a cumplir. Porque en cierta forma, Buenos Aires pasa a ser, entre comillas, una especie de, no sé si capital, porque es muy exagerado decir, pero es una figura central del contrabando. Pero, a pesar de eso, a pesar de esto, yo me pongo a pensar, bueno, pero no es solamente, tiene que haber algo más. Y la cultura británica es muy fuerte en nuestro país. Pero, dejando de lado el enfrentamiento, porque después podemos hablar del enfrentamiento, porque todo esto es una cuestión económica, como decías vos, obviamente las invasiones inglesas, que bueno, nombraste también, pero si nombramos las invasiones inglesas, tenemos que nombrar a los 250 prisioneros que quedaron acá luego de las invasiones, los mandaron creo que a Mendoza, San Juan, San Luis, y que se terminan arraigando, y las historias de irlandeses, ¿no es cierto?, que formaron parte hasta del ejército. Yo lo que pienso, por ejemplo, también, antes de Malvinas, estoy hablando de esto, ¿no es cierto?, ¿cuál es la influencia británica aquí en Argentina? 14 de mayo de 1810, barco inglés trae la noticia de que cae la Junta de Sevilla. Marzo de 1811, en un barco inglés, ¿quién muere? Mariano Moreno.
En 1811, San Martín compra su sable Corvo. ¿A dónde? En Londres. Bien. 1812, fragata Canning, inglesa. ¿A quién lo trae? A San Martín, a Carlos María de Alvear. Vos lo nombraste también recién en parte. Carlos María de Alvear, cuando es director supremo en 1815, le ofrece las Provincias Unidas del Río de la Plata al embajador británico en Río de Janeiro, que administre, ¿no es cierto?, estas posesiones. Pienso en 1823. Antes, otra cosa. San Martín, que lo nombraron. Después de la batalla de Chacabuco, San Martín, y esto es conocido, le envió una carta a la máxima autoridad naval en ese momento que estaba en Buenos Aires, que era un almirante, creo que es el título, Bowles, donde le informa de qué es lo que iban a hacer. O sea, después de Chacabuco. ¿Por qué se le habrán enviado esas cartas? Y las cartas existen. Está firmada de puño y letra de San Martín. 1823, la corona británica reconoce nuestra independencia y ahí entraríamos en otro tema que estabas hablando vos antes. 1824, empréstito Baring. Ahí ya se pone más. Ahí entra el tema que Raúl Scalabrini Ortiz, que vos lo nombraste, creo que es interesante analizarlo. En Política Británica en el Río de la Plata, en 1936, que es un texto que suelo dar en el profesorado para que los lean los chicos, Scalabrini Ortiz dice, Inglaterra nos dominó, no utilizando la fuerza, sino la diplomacia, la economía y las finanzas. Y en eso hay complicidades. Hay complicidades obviamente de los gobiernos de turno, pero también, mientras iba dando eso, hay que reconocer de que la cultura británica se fue arraigando entre nosotros. O sea, nosotros... ¿La cultura británica es protestante? Sí, en parte protestante. Pero déjame aportar este dato. Nombro a algunos, que capaz que se habrán nombrado acá. Carlos Pellegrini, Pueyrredón, Juan Domingo Perón, Cecilia Grison, Borges, el Che Guevara. ¿Qué tienen todos en común? Y me estoy quedando, Edelmiro Farrell, el dictador Edelmiro Farrell, son descendientes de británicos. Cuando digo británico, está bueno enseñar también a la gente que no es lo mismo decir inglés que británico. Los problemas que nosotros hemos tenido desde el punto de vista económico ha sido con la corona británica, que son los que nos han expoliado y que hay complicidades, que eso es cierto, hay que hablarlo, porque no solamente es empréstito Baring, es también lo que nombraste vos también, el Pacto Roca-Runciman, sí. el Malbrán-Eden, el Idi Miranda, hay un montón de pactos. El empréstito, para no quedar afuera, es el primer préstamo que recibe la Argentina, ¿no? Un empréstito es un préstamo. Exactamente. Es un préstamo del 24. 12 años después ocupan las Malvinas. En 1833 hay un de enero. puente, 9. o 3, bueno, 15. 15 años después por ahí. ¿Hay un link entre una cosa y la otra o no? Que sepan ustedes, Pues, que puedan prever. Desde mi... Inducir. No directamente, pasa por dos lados distintos. Por un lado, el empréstito es con una casa bancaria, con una entidad financiera que es la Baring Brothers, mientras que la ocupación de Malvinas es una cuestión de Estado para controlar lo que es el tráfico por el Atlántico Sur. Más allá de las relaciones comerciales que podía haber tenido con los nuevos países de Sudamérica que se estaban formando, no deja de atender a sus intereses de potencia imperial, ¿no es cierto? Ajá. En este proceso medio aristócrata que vos decías sobre británicos, Sí. ¿dónde estaban los gauchos ahí? En toda esa etapa. Yo el otro día tuve que explicar por qué el alambre había sido el principal enemigo del gaucho. Ajá. También estas explicaciones me estoy dando a mis hijos. Algo que me enseñó Nico en su momento en las columnas de Una hazaña por día. Pero, ¿qué cumplían ahí? Porque, ¿cómo definimos nuestra cultura entonces? Porque, claro, nuestra cultura es un poco borgiana. El Martín Fierro es un poco británico, si vos lo lees en clave de blanco-negro, ¿no? O sea, está leído para que un británico diga, bueno, eso es lo otro. Mira, si vos nombras el tema del gaucho, a ver, a partir de 1820, la colonia británica en Argentina era de casi 25.000 personas que habían venido a vivir. ¿Y cuál es la diferencia comparándolo con la inmigración española o italiana que va a venir a partir de 1880 en líneas generales?
que ellos venían y tenían o sea, estaba planificado venir, instalarse, crear colonias agrícolas, ¿no es cierto? Trabajar. Vos lo dijiste hace un rato también, eran gente que tenía una mentalidad, ¿no es cierto?, que venían de ciudades industrializadas. Pero colonias inglesas, ¿dónde hay? ¿Qué quedó de más eso? que colonias, me parece que también están muy metidos con la cuestión comercial y empiezan a casarse Sí. con miembros de la élite local, o sea, con hijas de Las familias patricias de Esa- Argentina Exactamente. Y son colonias agrícolas, lo que estoy diciendo. Las colonias agrícolas están en Santa Pero Fe. en La Pampa, en provincia de Buenos provincia de Aires. Buenos Aires y Santa Fe. Pero después, más adelante, cuando se vayan colonizando, o sea, después de la conquista del desierto, ¿no es cierto? Bueno, van a aparecer otras colonias, galesas son más Claro. conocidas. Pero, por ejemplo, los hermanos Parish, 1823, 1825, por ahí, o sea, se instalan en nuestro país. Pero, o sea, no estoy diciendo que le enseñaron al gaucho cómo trabajar el campo, pero hay una amalgama de la cultura británica en diferentes ramas, ¿no es cierto? Que esto es dejando de lado el tema de Malvinas, ¿no es cierto? Ujú. Que se fue, obviamente, vuelvo a repetir, amalgamando con nuestra esencia, pero el gaucho, desgraciadamente, eso habría que decirle también a los unitarios y los federales, qué es lo que estaban haciendo ellos. Porque las luchas internas a partir de 1820, por lo menos hasta 1852, o si querés me extiendo hasta 1880, dejaron de lado el gaucho. Y ahí entra lo que te enseñó Nicolás, lo del alambre, ¿no es cierto? Entonces, por eso se atrasó